Bien, la guía que tenemos que empezar hoy es la guía que se llama Fenómenos de Inducción Magnética, ¿no? ¿Está bien? La primera parte de esta guía, los primeros ejercicios, 2 o 3 ejercicios, son ejercicios que tienen que ver con el cálculo de lo que se llama el flujo magnético, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, a hablar un poquito de eso, del flujo magnético. A ver, acá. Bueno, acá tienen el apunte de la parte de magnetismo y la inducción de Faraday. Bueno, ¿qué es el flujo magnético? Es el flujo del campo magnético a través de una superficie, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que uno de los principios, digamos, generales del electromagnetismo es que no existen las cargas magnéticas. Es decir, el campo magnético no tiene un teorema de Gauss como si fuera el campo eléctrico, porque no hay cargas magnéticas. Entonces, si yo calculase el campo magnético, el flujo del campo magnético, digamos, ¿no? Vamos a poner un poquito más grande esto. Si podemos. Bueno, no importa. Si calculás el flujo del campo magnético en una superficie cerrada, como no existen las cargas magnéticas, esto tiene que dar cero siempre. ¿Está bien? Esto es lo que se llama en matemática un campo solenoidal. Un campo cuyo flujo a través de una superficie cerrada vale siempre cero. ¿Está bien? Bien. Ahora, nosotros, por supuesto, cuando hablemos de flujo magnético, nos vamos a referir entonces no al flujo sobre una superficie cerrada, porque eso vale siempre cero, sino al flujo sobre una superficie abierta. Es decir que, bueno, a ver, recordemos lo que vimos la vez pasada sobre las corrientes estacionarias. ¿Se acuerdan que habíamos visto una demostración acá que decía que como el flujo de la densidad de corriente en una superficie cerrada valía cero, debido a esto, uno podía demostrar que el flujo a través de una superficie abierta del J, que sería esto que está acá, es independiente de cuál es la superficie particular y solo depende de la curva, que es el borde de la superficie. Bueno, esa demostración totalmente análoga se puede hacer para el campo magnético, porque el campo magnético también cumple esto. Es más, el campo magnético cumple que el flujo en una superficie cerrada es cero siempre, no importa en qué situación. En cambio, la corriente solo lo cumple en el caso de corrientes estacionarias, ¿no? Si no son estacionarias, esto no vale, la fórmula 6 no vale. En cambio, esta expresión para el campo magnético, la 9, vale siempre, absolutamente siempre. No existen los monopolos magnéticos o las cargas magnéticas. De manera tal de que la misma demostración que hicimos nos permite concluir que el flujo del campo magnético a través de una superficie solo depende del borde de la superficie. Es decir, todas las superficies que tengan el mismo borde van a tener el mismo valor del flujo magnético. ¿Está bien? Entonces se llama eso flujo magnético concatenado por una curva cerrada, así como tenemos una corriente concatenada en el caso de corrientes estacionarias, también vamos a tener un flujo magnético concatenado. ¿Está bien? A través de una curva. Que esto viene a ser algo así como todo el campo, todas las líneas de campo magnético que atraviesan, ¿no? que se encadenan, digamos, con una superficie, con una curva cerrada en el espacio. ¿Está bien? Ese valor es un valor que, repito, se lo puede calcular sobre cualquier superficie que se apoye sobre la curva, debido a que el flujo sobre una superficie cerrada es cero. Es la misma demostración que hicimos la clase anterior para el vector J en las corrientes estacionarias. ¿Sí? Bueno, miren, entonces, por ejemplo, volvamos a la guía ahora. Volvamos a la guía de inducción magnética. Leamos el problema 1. Dice, por el conductor recto de la figura circula una corriente de 10 amperes, o sea, acá tenemos un conductor infinito, supuestamente, por el cual circula una corriente de 10 amperes. A 1 metro de distancia hay una espira cuadrada acá. Hay, digamos, una espira ABCD, donde la distancia AB y la distancia D es rectangular, no cuadrada en realidad, son 5 centímetros, o sea, estos son 5 centímetros, y la distancia de B a C o la distancia de A a D son 2 centímetros. Es una espira rectangular. Bien, dice, calcule el valor del flujo que atraviesa la espira, discuta si al invertir la corriente se modifica el resultado anterior,
calcula el valor del flujo que atraviesa la espira, pero suponiendo ahora que el lado BC es el que está enfrentado al cable, o sea, si la giro, y suponga que la situación A, la superficie de la espira se redujera a la mitad. ¿El flujo cambia a la mitad o depende de la manera geométrica en que se reduce la superficie? Bueno, vamos a ver entonces todas estas respuestas al problema 1. Vamos a ir a eso. Vamos a buscar la pizarra, acá está. Bueno, acá está el esquema, ¿no? Yo lo que tengo es un conductor infinito, ¿está bien? Voy a llamar X a la distancia a un punto campo cualquiera, ¿está bien? Y lo que hago es lo siguiente, a ver, no, perdón, X sería la distancia de esto sería la espira, ¿ven? De los 4 lados de la espira, que, bueno, para calcular el flujo, recuerden que el flujo se calcula de esta manera, como el producto escalar de B con N diferencial S. Hay que elegir cuál es la normal que vamos a tomar. Elegir la normal implica elegir una orientación en el circuito, o sea, en la espira. ¿Sí? Eso es totalmente convencional, yo lo puedo elegir como quiera. Ahora bien, me conviene siempre, para que esto me dé positivo, simplemente no andar arrastrando signos, me conviene elegir siempre la normal en la misma dirección del campo magnético, de modo que el producto escalar me dé positivo. Bueno, miren, ya sabemos cómo es el campo magnético generado por un alambre infinito. ¿Está bien? Es mu0i sobre 2πr, ¿no? Donde siguiendo la regla del tirabuzón, digamos, si la corriente va hacia arriba, el campo magnético del lado derecho del cable en esta figura es entrante a la figura. Si estuviéramos ubicados en un punto del lado izquierdo, sería saliente. Porque recuerden que las líneas de campo son circunferencias centradas en un punto del alambre infinito. ¿Sí? Son todas circunferencias una al lado de la otra, ¿no? Paralelas entre sí, en planos paralelos. Bien, entonces, como el campo es entrante a la figura, vamos a elegir la normal de la superficie que se apoya en la curva, en la misma dirección del campo, también entrante. Si elegimos esa dirección, si usamos la regla del tirabuzón, ahora la regla de la mano derecha, si el dedo pulgar ustedes lo colocan en la dirección entrante a la figura, los otros 4 dedos le van a indicar la dirección de giro. Y la dirección de giro en este caso va a ser la dirección horaria. ¿Saben? Si el vector es entrante, el normal es entrante, me da la orientación horaria. O sea que lo que vamos a calcular es el flujo a través de concatenado por la curva C, que repito, es una curva orientada. Pues si yo le cambio la orientación a la curva, si yo tomo la normal al revés, ¿no? Si pongamos yo tomara la normal saliente, me tendría que cambiar también la orientación de la curva y me cambiaría el signo del flujo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, recuerden que el campo magnético uno lo puede poner acá, digamos, si uno le quiere poner acá la dirección del campo, ¿no? Acá habría que poner el vector phi, esto que está acá, ¿no? Esto mismo que tenemos acá, el phi versor, ¿no? De las coordenadas cilíndricas. Ahí está. Bien. Entonces, bien, por otro lado, este es el vector campo, ¿no? Vamos a poner la flecha acá. Ahí tenemos la expresión del vector campo, que esto lo sacamos de la parte de lo que hicimos, esto se puede calcular por ampere, ¿no? Es el campo de un alambre infinito. Bueno, muy bien. Entonces, al hacer el producto escalar con la normal, que también tiene la dirección phi, porque es paralelo al campo, lo que me queda es esta parte nada más por el diferencial de superficie. ¿Cómo escribo el diferencial de superficie? Bueno, fíjense que el diferencial de superficie sería un pequeño rectángulo diferencial, ¿no? Dentro de la superficie. En realidad sería como un diferencial X por un diferencial Z, ¿no? Si llamo, o un diferencial R, mejor dicho, por diferencial Z, porque R sería la dirección, vamos a ponerlo acá, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, de modo tal, esperen que esto, vamos a cambiarlo, ahí, en coordenadas cilíndricas, de modo tal de que el versor R es un versor así, ¿no es cierto? En esta dirección. Ahí está, ¿no? Es el versor R. Entonces, en realidad, ¿qué sería el diferencial de superficie en general? Y sería
un diferencial de R, o sea, un desplazamiento diferencial en la dirección donde nos alejamos del cable, y un diferencial de Z multiplicado por un diferencial de Z. Ahora, ¿qué pasa? Como acá nada depende de Z, porque hay simetría de traslación. ¿Está bien? Recuerden que aquí está la dirección K, ¿no? Aquí, ahí tenemos, ven los tres versores, ¿no? El K va para allá, el phi es entrante y el R es saliente así. Bien, como nada depende de Z, entonces yo puedo considerar que en la dirección Z puedo tomar un diferencial que agarre todo el alto, digamos, de la espira. ¿Está bien? Es decir, si a esto lo llamo L, a la longitud, al lado que es paralelo al cable, si esto lo llamo L, entonces el diferencial de superficie lo puedo pensar como un diferencial de R, que sería el espesor de esta bandita que dibujé acá, ¿está bien? El espesor, eso sería el diferencial de R, y, y multiplicado por la longitud de la espira, porque total, en toda esta banda que yo dibujé acá, el campo va a ser uniforme, porque el campo solo depende de la componente radial nada más, no depende de Z. Entonces, el campo es uniforme en todo este pequeño rectángulo que dibujé acá, de modo que el flujo sobre ese pequeño rectángulo diferencial lo puedo expresar como el valor que tiene el campo multiplicado por la superficie de ese rectángulo. La superficie es L por diferencial de R, es un diferencial de superficie. Entonces ponemos todo acá adentro. Tengo mu 0i sobre 2πr, que es el valor del producto escalar de B con N, por L diferencial de R. ¿Está bien? Que es el diferencial de superficie. ¿Entre qué límites hay que integrar? Bueno, supongamos que llamamos X a la distancia que hay entre el lado más cercano de la espira y el cable, y vamos a llamar el otro lado. Yo no lo llamé igual que en la guía, Acá llamé L a la longitud de la espira en la dirección paralela al cable, y A la longitud de la espira en la dirección perpendicular al cable, ¿no? Entonces esto hay que integrar entre X y X más A, para cubrir toda la espira. Esta es la integral que tenemos que hacer. Bueno, las constantes salen afuera, me queda la integral del diferencial R sobre R, que es el logaritmo. O sea que esto va a dar mu 0i por L sobre 2pi por el logaritmo natural de X más A dividido X. Ahí tenemos el flujo magnético sobre esta espira. Por supuesto, bueno, ¿qué pasaría si uno girara la espira, como dice ahí? Bueno, lo que era A pasa a ser L, y lo que es L pasa a ser A, digamos. Cambia intercambio acá los datos, digamos, ¿sí? Pero no pasa nada, es lo mismo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra cosa preguntaba el problema? Volvamos al enunciado a ver eh, si había algo más. Bueno, si invertimos la corriente, recuerden que el resultado quedó proporcional a la corriente. Si invertimos la corriente, se invierte el flujo. Me cambia el signo. Y después dice, bueno, si se redujera a la mitad, dice, bueno, a ver, justamente depende de cómo se reduzca a la mitad, ¿no? Porque una cosa es cortar la espira así, digamos, en vez de que tenga L, que tenga una altura L sobre 2, en ese caso el flujo es la mitad, porque no cambia nada, digamos. Recuerden que si yo corto en L, ¿no? Estoy tomando los mismos radios acá, el mismo R mínimo, el mismo R máximo, o sea, X y X más A, pero como en la dirección Z el campo es homogéneo, o sea, no depende de Z, en la dirección Z, entonces cortarlo a la mitad me reduce a la mitad el flujo. Ahora, si yo la corto a la mitad, así verticalmente, con una línea paralela al conductor, ahí no, porque ahí la parte de la espira que está más cerca va a tener un flujo mayor, porque fíjense que el campo es más intenso a medida que me acerco al conductor. O sea que si yo divido la espira en dos con una línea que la corte paralelamente al conductor, la mitad más cercana va a tener un flujo más grande que la mitad más lejana, porque tiene campo más intenso. ¿Sí? ¿Está bien? En ese caso, entonces, no es lo mismo. Por eso dice que depende de la geometría, de cómo la cortemos por la mitad. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos entonces esto que, fíjense que el problema no hablaba de la orientación de la curva, pero yo ya lo puse porque esto va a ser muy importante para la ley de inducción de Faraday, que es lo que va a venir después. Es importante tener en cuenta cuál es el sentido de la curva que es compatible con la dirección de la normal. Recuerden que cuando ustedes eligen una normal de la superficie que se apoya sobre la curva, automáticamente queda definida una orientación sobre la curva, según la regla de la mano derecha, regla del tirabuzón. ¿Sí?
Eso va a ser muy importante ahora cuando apliquemos la ley de inducción de Faraday. Bien, bueno, justamente, vamos a hablar un poquito, primero vamos a ir al apunte. Primero vamos a completar la guía, vamos a ver qué más dice la guía. Bueno, una cuestión de unidades, una cuestión de unidades. La unidad de flujo magnético es el Weber, ¿m? Se llama así. Lo tenemos también en el apunte, eso, a ver dónde estaba, acá. Acá está. Un Weber es un Tesla por metro cuadrado. ¿Está bien? Recuerden que la unidad de flujo va a dar es unidad de campo magnético por unidad de superficie, así que es Tesla por metro cuadrado. Por eso muchas veces van a encontrar ustedes que en lugar de darles el campo magnético en Tesla, se lo van a expresar como Weber sobre metro cuadrado, pero es lo mismo. ¿Está bien? El Weber es la unidad de, repito, em, flujo magnético. ¿Está bien? El Tesla es la unidad de intensidad de campo magnético. Bien, entonces veamos un poquito el segundo problema de la guía para simplemente ver si hay algo nuevo acá o no. Bueno, miren, en realidad esto es una superposición de dos campos, ¿no? Porque dice, eh, tengo una bobina de 50 espiras, se halla próxima a dos conductores, por los que circulan corrientes de intensidades 50 amperes y 200 amperes respectivamente. La bobina y los conductores son coplanares. La bobina es este rectángulo que está acá, solamente que como dice que tiene 50 espiras, se supone que están pegadas, o sea, es un solenoide en realidad, es un solenoide de sección rectangular. Lo que ocurre es que estamos suponiendo que esas bobinas están todas al mismo plano, están todas apretadas, digamos, en un plano. Es una aproximación, por supuesto, ¿no? Es como si yo tuviera 50 espiras todas pegadas, una al lado de la otra, ¿no? Bueno, en ese caso lo único que hay que hacer es multiplicar por 50 el flujo de una espira. Uno calcula el flujo sobre una espira y el resultado lo multiplica por el número de espiras, nada más. No hay otra cosa que hacer más que eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Bueno, es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solamente que ahora hay que hacer dos cuentas, porque el flujo total va a ser el flujo producido por el campo del conductor 1 y al que le tengo que sumar el flujo producido por el campo del conductor 2. Ahora vean, si ustedes analizan esto en el sentido de la regla del tirabuzón, fíjense que si la corriente I2 va para arriba, del lado izquierdo del conductor, la corriente, el campo magnético es saliente. Viene hacia nosotros. Del lado derecho entraría. Mientras que si analizan lo que pasa con la regla del tirabuzón en la corriente I1 del otro conductor, lo que ven es que el campo producido por el conductor 1 en la región donde está la espira es entrante. Entonces, en realidad, es una suma vectorial lo que hay que hacer, por lo tanto, se van a restar los módulos, ¿no es cierto? Porque el I1 va a dar un flujo, depende de cómo elijamos la orientación de la curva, ¿no? Supongamos que yo la elijo en un sentido horario. Bueno, si la elijo en un sentido horario, entonces la normal queda hacia adentro. Entonces, el flujo producido por el campo del conductor 1 va a ser positivo, pero el flujo producido por el campo del conductor 2 va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer la misma cuenta que hice antes, esta es la misma formulita que sacamos para el problema 1, ¿bien? Acá está la distancia, digamos, lo que se llamaría X en la fórmula que yo di, la distancia entre la espira y el conductor, y el A sería esto. Y para el otro conductor, el X sería esto, y el A sería los 80 centímetros que están acá, ¿no? Tienen que aplicar la misma fórmula dos veces, y tener en cuenta que los signos de los flujos son diferentes. Es decir, vamos a eso simplemente, ¿no? ¿Está bien? Bien. O sea, lo que aplica es esto que obtuvimos acá. Es lo que hicimos para el caso del flujo magnético sobre un conductor. Hay que aplicar dos veces lo mismo. Y después recuerden que tienen que multiplicar todo por 50. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre estos dos problemas? Estos dos primeros problemas son los que son puramente de cálculo de flujo magnético, nada más. Ahora, ¿para qué se usa el campo magnético? Se usa para, digamos, trabajar con lo que se llama la ley de inducción de Faraday. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver un poquito eso. ¿En qué consiste la ley de inducción de Faraday? Vamos al apunte. ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno, esto lo voy a explicar después, el coeficiente de inducción, que se puede ver antes de Faraday, pero primero vamos a ver esto y después volvemos para atrás. Bueno,
Vamos a leer lo que dice esto de la ley de inducción de Faraday. Dice, dada cualquier curva cerrada, orientada en el espacio, si el flujo magnético concatenado por ella es variable en el tiempo, o sea, no es solamente un flujo magnético, sino que es un flujo magnético que varía con el tiempo, por alguna razón. Podría ser, por ejemplo, porque la corriente que produce ese campo magnético esté cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces el campo magnético también va a cambiar con el tiempo. Por ejemplo, puede hacer eso. Otra razón por la cual podría variar el flujo es que, por ejemplo, en el caso vieron que vimos recién del cable infinito con una espira, estuviéramos alejando o acercando la espira del cable. Entonces, si bien el campo magnético es estacionario, que no depende del tiempo, la corriente no depende del tiempo, pero al cambiar la geometría, porque estaría cambiando la distancia, digamos, entre la espira y el conductor infinito, en ese caso el flujo también variaría con el tiempo. ¿Está bien? De manera tal que, bueno, esas son las dos razones por las cuales puede variar con el tiempo el flujo, ¿no? O porque el campo depende del tiempo, o porque la geometría está cambiando con el tiempo. Bien, bueno, entonces dice lo siguiente. La ley de inducción de Faraday afirma que se generará una fuerza electromotriz inducida a lo largo del circuito, de modo tal de que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando vimos corriente eléctrica? Cuando vimos corriente eléctrica en un circuito común, digamos, habíamos visto que dentro de la batería yo tenía la fuerza electromotriz, tenía el campo ese eléctrico no conservativo. En cambio, en el conductor óhmico, ese campo no estaba, ¿no es cierto? En el conductor óhmico yo solamente tenía el campo electrostático, ¿sí? Pero dentro de la batería tenía el campo eléctrico no conservativo. Ahora, ¿qué está pasando acá? Suponiendo que yo tuviera, miren, vamos a poner el ejemplo mismo de la guía, el ejemplo este de acá, el del ejercicio 1, ¿no? Suponiendo que yo tuviera esta espira, imagínense que yo esta espira la estoy alejando, la estoy empujando para alejarla del conductor. Bueno, entonces va a ir variando el flujo magnético, ¿está bien? Es decir, va a ir cambiando con el tiempo, porque si yo la alejo, estoy llevando la espira a una región cada vez con campo menos intenso, porque recuerden que el campo va como uno sobre el radio acá, así que a medida que nos alejamos, el campo va disminuyendo. Entonces va a ir disminuyendo el flujo. Eso quiere decir que, según la ley de Faraday, se va a inducir una fuerza electromotriz. Eso quiere decir que todo este conductor que está acá se va a transformar en va a tener como una fuerza, una FEM distribuida, es decir, acá va a aparecer un campo eléctrico no conservativo. Es como si cada punto del conductor se me transformara en una pila, ¿no? Es decir, o todo el conductor se me transformaría, o sea, yo podría calcular la FEM inducida, es como si apareciera una batería acá, en el circuito. No es que aparezca físicamente ninguna batería, por supuesto, lo que ocurre es que ese conductor, dentro de ese conductor, aparece un campo eléctrico no conservativo, que genera una fuerza electromotriz, o sea, la integral de ese campo a lo largo del camino cerrado no da cero. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre debido a la variación del flujo magnético. Es decir, uno podría decir que cuando hay un flujo magnético variable, se me genera, si yo tuviera una espira, digamos, por ejemplo, un conductor, ¿no? Se me genera un campo eléctrico no conservativo dentro de ese conductor. ¿Está bien? Bien. Eso por un lado. Ahora, también podría pasar, porque miren, vamos a volver a leer un poquito en el apunte. Eh, Fíjense que acá en ningún lado decimos que la curva sea un conductor. Dice, dada cualquier curva cerrada, orientada en el espacio, la curva C podría ser una curva matemática también. No tiene por qué ser un conductor. Podría ser un conductor, ¿no? Como en el caso del ejemplo que vimos recién. Pero podría no serlo. Es decir, simplemente podría ser una curva matemática en el espacio. ¿Sí? Entonces, también habría una FEM inducida. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo tomo una curva matemática, imagínense que tengo el conductor acá, tomo una curva que no es una espira, no es un conductor, nada, solamente tengo el conductor infinito. Tomo una curva cerrada matemática, ¿está bien? Y entonces, si yo veo que el flujo está variando, ahí sí, si la curva, digamos, no se está deformando, la única manera de que ese flujo varíe es porque el campo magnético está cambiando con el tiempo. ¿Está bien? Entonces,
si yo tengo, por ejemplo, una corriente que depende del tiempo, la corriente que depende del tiempo va a generar un campo magnético que depende del tiempo. A lo largo de una curva cerrada, matemática, ese campo magnético que depende del tiempo va a generar un flujo magnético que depende del tiempo. ¿Sí? Y ese flujo magnético, por la ley de inducción de Faraday, va a generar una FEM inducida. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que va a aparecer un campo eléctrico en las inmediaciones del conductor no conservativo. Es decir, va a aparecer un campo eléctrico que si yo hago la integral a lo largo de cualquier curva cerrada de ese campo eléctrico, no me va a dar cero. No es un campo eléctrico conservativo. ¿Está bien? Entonces, otra manera de hablar de la ley de inducción de Faraday es decir, que cualquier campo magnético variable genera un campo eléctrico. Genera un campo eléctrico que además no es electrostático. Es un campo eléctrico no conservativo. ¿Está bien? Bueno, eso es la relación más estrecha que hasta ahora encontramos entre, bueno, ya sabíamos que las corrientes eléctricas generaban campos magnéticos, pero ahora encontramos una relación entre campo eléctrico y campo magnético. Es decir, un campo magnético variable en el espacio me genera un campo eléctrico. ¿Está bien? Se transforma en una fuente del campo eléctrico. O sea, que acá encontramos que el campo eléctrico no solamente puede originarse en cargas eléctricas, puede originarse también en campos magnéticos variables, ¿está bien? Que no son cargas eléctricas. Es decir, en una región del espacio, por ejemplo, acá yo no puse ninguna carga eléctrica. ¿Está bien? Las cargas eléctricas en todo caso están adentro del conductor, moviéndose acá, ¿sí? Pero acá afuera no hay ninguna carga eléctrica. Y sin embargo, yo tengo un campo eléctrico que se me genera debido a la variación del campo magnético. ¿Está bien? A través de lo que se llama la inducción electromagnética o ley de inducción de Faraday. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a analizar un poquito más en detalle ahora esto. ¿Qué quiere decir este signo menos que aparece ahí? Bueno, acá es importante el tema de la orientación en el circuito. ¿Está bien? El signo de la FEM lo que indica es cómo se orienta la fuerza electromotriz en relación a la dirección positiva del circuito. ¿Cuál es la dirección positiva del circuito? Y ahí vamos a lo que estábamos. Ahí vamos a... Esperen, que quiero ver si lo tengo dibujado. No, no lo tengo dibujado. Vamos a ponerlo en la pizarra. Lo tenemos acá. Acá está. Acá está explicado. Bueno, acá tenemos la ley de inducción de Faraday con su signo menos. ¿Qué significa el signo, primero? Bueno, la FEM puede tener un signo positivo o negativo. ¿Está bien? ¿Qué significa que la FEM sea positiva? Significa que va en la misma dirección que la dirección positiva del circuito. ¿Cómo elegimos la dirección positiva del circuito? Con el vector normal. O sea, yo para calcular el flujo tengo que elegir una normal. Bueno, esa normal, recuerden, que está siempre relacionada con una orientación del circuito, según la regla de la mano derecha, regla del tirabuzón. ¿Sí? Una vez que yo elijo la normal y calculo el flujo, me queda determinada cuál es la dirección positiva del circuito. Entonces, que se induzca una FEM positiva, que ahora vamos a ver cuándo, quiere decir que la FEM se va a orientar en la misma dirección del circuito, es decir, que va a ser positiva significa que en la dirección positiva del circuito, la batería, digamos acá, digamos, virtual que aparece, ¿no? ¿Está bien? Porque no hay una verdadera batería, iría orientada así, iría orientada de menos a más, ¿no? En la dirección del circuito, ¿no? Si yo la recorro, en el circuito acá se me suma una FEM. ¿No? En cambio, una FEM negativa sería este caso. Yo tengo una orientación positiva del circuito acá y la FEM está orientada en sentido contrario. ¿Ven? Eso es el signo que aparece acá, que ahora vamos a analizar cuándo es positiva, cuándo es negativa. Pero la orientación de la FEM significa eso. ¿Se entiende? Entonces todo empieza en determinar correctamente cuál es la normal que voy a elegir. Que nosotros, para no complicarnos la vida, siempre vamos a elegir la normal en la dirección del campo. ¿Está bien? Es decir, si yo conozco la dirección del campo, bueno, elijo la normal en la misma dirección del campo. Entonces, una vez que elegí la normal, eso me determina la dirección en la que gira el circuito. Entonces, eso me va a decir, después me va a dar el significado de qué quiere decir que la FEM sea positiva o negativa. Bueno, ahora sí, vayamos a analizar qué significa esto. Esto quiere decir que cuando la derivada es positiva, la FEM es negativa, y cuando la derivada es negativa, la FEM es positiva. Eso quiere decir, ¿cuándo la derivada es positiva? Cuando el flujo está aumentando. Si el flujo está aumentando,
entonces se me genera una FEM negativa. Bueno, miren, ¿qué quiere decir esto? Acá lo tenemos. Es este ejemplo que está acá. Ven que acá dice 1 y acá está la figura, ¿no? Supongamos que el flujo está aumentando. El flujo, o sea, que el campo magnético, el flujo del campo magnético por alguna razón está aumentando, sea porque está aumentando el campo o porque la curva se está acercando a una región de campo mayor, no importa. La cuestión es que está aumentando el flujo, ¿sí? Muy bien, si está aumentando el flujo, se me genera una FEM negativa, o sea, una FEM orientada en sentido contrario. Fíjense que si esto fuera un conductor, repito, si no es un conductor, no, hasta ahí se queda, digamos. Si no es un conductor, simplemente lo que tengo es una fuerza electromotriz negativa distribuida en toda esa línea cerrada. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora, si esto fuera un conductor, si esta línea azul que está acá fuera una espira, entonces esta FEM va a generar una corriente. ¿No? Va a generar una corriente ¿en qué dirección? Y en la dirección hacia donde apunta, digamos, la dirección positiva de esta batería virtual que se me generó acá. ¿No? ¿Está bien? Es decir, lo que voy a tener es una corriente inducida, que se llama, en esta dirección. ¿Ven? La corriente que está dibujada en verde ahí. Bien, pero esa corriente eléctrica va a generar un campo magnético, a su vez. Si ustedes fíjense en la regla del tirabuzón, si la corriente gira en sentido antihorario, la inducida, entonces genera un campo magnético saliente. Fíjense que ese campo magnético es contraria a la dirección en la que tiende a aumentar el campo B. Porque fíjense, el campo B acá iba para adentro, ¿no? ¿Está bien? Por eso tomé la normal para adentro, por eso tomé la dirección positiva del circuito en sentido horario. ¿Sí? Ahora me dicen que supongamos que este campo B está aumentando, está incrementando su intensidad, me genera una FEM negativa, y esa FEM negativa genera una corriente inducida, y la corriente inducida genera un campo magnético inducido, este B inducido, que es contrario al otro. ¿Cuál es el efecto entonces? Miren, por alguna razón externa, el campo magnético está aumentando, el campo magnético que va hacia adentro. ¿Cómo reacciona este circuito? Generando una FEM que genera una corriente que a su vez genera un campo que se opone al aumento de B, porque tiene dirección contraria. Es decir, el circuito reacciona tratando de oponerse a lo que el campo externo está tratando de hacer. Es decir, si el flujo está aumentando, la FEM inducida me va a generar una corriente inducida y eso va a generar un campo inducido que va a tratar de disminuir el flujo. Porque ahora este campo yo lo tengo que sumar con este, pero algebraicamente, o sea, en realidad lo tengo que restar, ¿no? Porque si tomé como dirección positiva entrante, este campo sería negativo en esa dirección, ¿sí? Entonces, al incrementarse el flujo, el circuito reacciona tratando de disminuir el flujo. Al revés, miren, ¿qué pasaría si el flujo está disminuyendo? Acá tenemos la otra figura. Si el flujo está disminuyendo, eso significa que este campo, el campo B, que es el campo externo acá, está disminuyendo su intensidad. Bueno, muy bien. Al disminuir el flujo me genera una FEM positiva, por la ley de inducción de Faraday. La FEM positiva me genera una corriente inducida en este sentido. Pero esa corriente, fíjense que tiene sentido positivo en la dirección del circuito, y por lo tanto eso va a generar un campo entrante. Y el campo entrante, ¿qué va a hacer? Va a tratar de reforzar el campo magnético, porque esto se suma al campo exterior. Es decir, cuando el campo externo se está debilitando de alguna manera, el flujo está disminuyendo, el circuito reacciona de manera de tratar de reforzarlo, tratar de que no disminuya. Es decir, ¿cuál es el efecto sobre un circuito de la ley de inducción de Faraday? Que el circuito va a tratar siempre de amortiguar las variaciones de flujo. Si el flujo trata de aumentar mucho, el circuito se las va a arreglar para que no aumente tan rápido. Si trata de disminuir mucho, el circuito se va a arreglar para sostenerlo, para que no disminuya tan rápido. ¿Está bien? Lo que no le gusta a los circuitos, digamos, dicho de una manera así un poco pintoresca, lo que no le gusta es que le varíen el flujo demasiado rápido. Es decir, lo que trata de hacer es amortiguar esas variaciones de flujo. ¿Está se opone a el efecto. Esto se conoce, también la ley de inducción de Faraday se llama de Faraday-Lenz. Esto se conoce también como ley de Lenz, que es anterior a Faraday. Lenz se dio cuenta de esto, aunque todavía no pudo proponer esta relación, pero sí se dio cuenta de este efecto que les acabo de contar. Es decir, de que el circuito siempre trata de hacer lo contrario
de lo que el campo externo trata de hacer con él, ¿no? Si hay una influencia externa sobre el circuito trata de hacer algo contrario a él. ¿Está bien? Este principio de la ley de Lenz es un principio que se desarrolló a finales del siglo XVIII, es anterior a los trabajos de Faraday, y es contemporáneo de muchos otros, digamos, principios parecidos que hay en otras ramas de las ciencias. Por ejemplo, en química existe algo que se llama el principio de Le Chatelier, que regula el equilibrio de las soluciones, ¿no? Las reacciones químicas, que desplaza el equilibrio para un lado o para el otro. Bueno, el principio de Le Chatelier está formulado de manera parecida, es decir, el sistema siempre se va a tratar de oponer a lo que, digamos, lo que trate de hacerlo de afuera, ¿no? Cualquier perturbación que yo quiera hacer, ¿no? También hay en otra área que no tiene casi nada que ver con esto, que es la economía. En misma época, Adam Smith propone esa famosa mano invisible que dice que el mercado se va a tratar de oponer a lo que uno trate de hacerle desde afuera, si va a reaccionar en sentido contrario. Bueno, esto es lo mismo, es el mismo tipo de principios que estaba muy de moda a finales del siglo XVIII. Después, en el siglo XIX, ya con los trabajos de Faraday, además del menos, se pone esto que está acá, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que está generando esto? Lo que está generando es una variación de flujo, y que lo que está generando es una FEM, ¿está bien? Pero el principio este de que el sistema trata de oponerse a lo que uno trata de hacerle de afuera es un principio más general, digamos, que la electrodinámica. Tiene que ver con el equilibrio de los sistemas, con sistemas que son estables, ¿no? Bien, bueno, entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a mirar un poquito la guía. ¿Alguna duda sobre esto de Faraday por el momento? Bien, bueno, vamos a tratar de ver un poquito en la guía lo que dice el problema 3. Dice, un cable rectilíneo que puede considerarse infinito transporta una corriente de intensidad I de T. ¿Ven? Esta intensidad es variable. Este alambre es perpendicular al plano de la espira cuadrada del lado L, a la que atraviesa por su centro. ¿Cuánto vale la FEM inducida en la espira? Y justifique su respuesta. Bueno, para saber cuánto vale la FEM inducida, tengo que ver cuánto vale el flujo y cómo varía el flujo con el tiempo. Pero ¿qué pasa si la espira es perpendicular a la corriente acá? Recuerden que las líneas de corriente son circunferencias, circunferencias perpendiculares al conductor. La línea de campo, perdón, no la línea de corriente, la línea de campo, son circunferencias perpendiculares al conductor. De modo que el campo es tangente a la espira siempre. El campo tiene dirección phi, no tiene componente z. Para que pueda haber un flujo distinto de cero, yo tendría que tener el campo con una componente z, y eso no está. Entonces el flujo vale siempre cero, es constantemente igual a cero. Por lo tanto, no hay ninguna FEM inducida. No solo porque es cero, sino porque es cero siempre. O sea, es cero y su derivada también es cero, porque no cambia. Por más que cambie con el tiempo la corriente, por la geometría de esto, no hay flujo magnético concatenado por esa espira. ¿Está bien? Porque el campo magnético es perpendicular a la normal. El campo magnético está en el plano, si ustedes quieren, en el plano XY acá, y la normal está en la dirección Z o menos Z, no importa, pero es perpendicular. De modo tal de que no se me genera ninguna FEM inducida. ¿Sí? Bien, vamos a el problema 4. Vamos a ver sí le vamos a ver con un poquito de detalle. Dice, un solenoide de 500 vueltas y un radio de 0,5 centímetros, longitud 20 centímetros, un solenoide finito esto, ¿ven? Está circulado por una corriente de 10 amperes. En el interior del solenoide hay una pequeña bobina de 10 vueltas con un radio de 0,3 centímetros y una resistencia total de 0,2 ohm. O sea, la resistencia de la bobina, ¿no?, es 0,2 ohm. Dice, si el campo de inducción se invierte en 0,2 segundos, calcule la cantidad de carga que por unidad de tiempo circula por la bobina interior. Vamos a tratar de ver esto. Primero que acá se supone que van a hacer esto, digamos, lo miro porque está en la respuesta. Ven que dice que vamos a aproximar el L, la vamos a considerar mucho mayor. En realidad no es tanto mayor, es 40 veces más grande. Bueno, podría ser mejor la aproximación, pero bueno, vamos a aproximar, como el radio, la longitud, mejor dicho, es mucho mayor que el radio del solenoide. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada, no? Que cuando la longitud del solenoide es mucho mayor que el radio, uno puede hacer la aproximación del solenoide infinito para calcular el campo. Bueno, acá la van a hacer, aunque esto no es tan buena la aproximación,
pero bueno, la van a hacer igual. Entonces, vamos a trabajar en esa aproximación y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, miren, acá tenemos el solenoide visto de costado, ¿ven? Está cortado, esto es una sección transversal del solenoide. Acá tengo las espiras, ven que yo dibujé las corrientes salientes del lado de arriba y las corrientes entrantes del lado de abajo. Si ustedes hacen la regla del tirabuzón, tienen en cuenta que las corrientes, digamos, con los 4 dedos de la mano derecha, ¿no? Como que apuntan hacia nosotros, porque acá está la corriente saliente, ¿no? Bueno, el pulgar les va a apuntar hacia la derecha, o sea, las líneas de campo magnético van a ir en esta dirección, que está indicada en las líneas rojas que están ahí. Entonces, yo tengo un solenoide chiquito adentro, ¿está bien? Que lo voy a tomar voy a tomar la normal, porque voy a calcular el flujo, ¿no? Pero la normal que tengo que calcular, tengo que poner, vamos a tomarla en la misma dirección del campo, ¿está bien? O sea, positivo hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, bueno, ¿cuánto vale el campo magnético? Mu0 por la densidad de espiras, por la corriente. La corriente I1 es la corriente que circula por el campo de afuera, ¿no? Por el solenoide externo. ¿Está bien? Bien. La densidad de espiras la podemos calcular. El número de espiras dividido la longitud. Como hay datos, ¿ven? El número de espiras es 500, la longitud vale 20 centímetros, ¿no? O sea, hay que hacer 500 dividido 0,2, eso me da 2500 espiras por metro. Esa es la densidad de espiras que tiene el solenoide de afuera. El de adentro tiene 10 espiras, tiene un radio de 0,3 y tiene una resistencia total de 0,2 ohm. Y me dicen que el campo se invierte en 0,2 segundos. En un tiempo de 0,2 segundos, yo invierto el campo, es decir, la corriente se invierte y eso produce una inversión del campo. Bueno, vamos a ver cuál es el campo inicial. El campo inicial lo podemos calcular, es mu0 N1 por I1. El mu0 es 4pi por 10 a la menos 7, N1 es la densidad de espiras, 2500, por la corriente que valía 10 amperes, acá la tenemos, I1. Hago toda esa cuentita, me va a dar en Tesla, eso da 0,031 Tesla o 31 militesla, ¿no? Sería, ¿sí? Bien, calculemos el flujo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular el flujo producido por el campo que genera el solenoide grande sobre la superficie, o sea, el flujo concatenado por el solenoide chico. ¿Está bien? Bueno, para eso vamos a tomar como superficie la superficie de los círculos, digamos, que son cada espira. Pero cuidado, porque lo de adentro es un solenoide también. Tiene un N2, tiene 10 vueltas. Entonces, ¿cómo calculo? Tengo que hacer el campo, que acabo de calcular, multiplicado por la superficie total de este solenoide. ¿Cuánto es la superficie total? Es pi por R2 al cuadrado, que sería la de una espira, la superficie del círculo, ¿no? Que se apoya en la espira, multiplicado por el número de espiras. Estamos suponiendo que están todas pegadas ahí. O sea que hay que multiplicar por 10, ¿no? Por este número de N2 que está acá. Entonces tengo, el campo era 0,031 Tesla, ¿no? Pi 3,14 por el radio 2 al cuadrado, tengo que pasarlo a metros, el radio 2 es 0,3 centímetros, o sea, 3 milímetros, o sea, son 0,003 de metros por el número de espiras. Hago toda esta cuenta y esto va a dar en Webers. Si hago toda esta cuenta me da 8,88 por 10 a la menos 6 Weber. ¿Está bien? Ese es el flujo inicial, ¿no? Cuando el campo tiene ese valor. Ahora bien, ¿qué pasa con ese flujo? Ese flujo va a cambiar porque al final, el flujo final va a ser menos el inicial. Eso es lo que quiere decir que se invierte. Al invertir el campo, invierto el valor del flujo. Es decir, las líneas de campo pasarían a estar orientadas en sentido contrario. Entonces me cambia el signo. Entonces, el flujo final es menos el inicial. ¿Ven que puse delta phi? Es menos phi, porque menos phi es el final. Le resto el inicial, o sea, menos 2 veces el flujo inicial. ¿Sí? Esa es la variación de flujo. Bueno, es multiplicar por 2 y cambiar el signo, me queda menos 1,77 por esa la menos 5 Weber. Muy bien, para calcular la FEM inducida, tengo que hacer esa inversión de flujo, dividirlo por el tiempo que tardó en invertirse y cambiar el signo. ¿Está bien? Fíjense que el signo me va a dar positivo. ¿Ven? La variación de flujo tiene signo negativo, pero, porque siempre hago el final menos el inicial, ¿no? Pero al cambiar el signo y dividir por delta t, que es
0,2 segundos, eso va a dar este valor, 8,883 por 10 a la menos 5 volt. Dirección positiva. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dirección positiva? Bueno, la dirección positiva es la dirección que es coherente con la dirección que elegimos para la normal. Si la normal 2 yo la tomé en la misma dirección que tenía el campo inicialmente, hacia la derecha, si ustedes hacen la regla del tirabuzón, les va a quedar que la dirección positiva es la dirección que viene saliendo del lado de arriba, entrando del lado de abajo, ¿no? Estas espiras están puestas de perfil acá para nosotros, ¿no? ¿Está bien? La dirección positiva es saliente del de arriba, entrante de abajo. ¿Está bien? Como la FEM inducida me dio positiva, esto va a generar una corriente inducida en este sentido, como está dibujado acá, ¿sí? Saliente por acá y entrante por acá. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale esa corriente? Bueno, la dirección ya la tenemos, ¿sí? ¿Está bien? Sabemos que es positiva, la dirección positiva del circuito, y bueno, tomo el módulo, igual, tomé el módulo, pero igual es positivo esto, ¿no? El módulo dividió la resistencia de 0,2 ohm. Hago esta cuentita, y esto da 4,44 por 10 a menos 4 amperes, o 444 microamperes. ¿Está bien? Y ahí tengo la corriente media. ¿Por qué media? Porque en realidad acá ven que no estamos dando, no sabemos en detalle cómo cambió con el tiempo el campo. Sabemos que tardó 2 décimas de segundo en invertirse. Entonces, en realidad, esto es una variación de flujo. Yo sé la variación de flujo, digamos, pero no sé la función flujo como función del tiempo. ¿Está bien? Por eso no puedo hacer una derivada. Lo que estoy haciendo es un cociente de incrementos finitos. ¿Sí? Es una aproximación, como que el flujo variará linealmente. Entonces estoy calculando una FEM inducida media. ¿Ven que dice acá? Media, porque, repito, no conocemos el detalle de cómo varía con el tiempo el flujo. Sabemos que se invierte en un cierto delta T, entonces esto es una aproximación. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la corriente, ¿no? Si la FEM es media, la corriente también, ¿sí? Ahí tenemos entonces que cuando invertimos el sentido del campo en 0,2 segundos, se me genera en el solenoide de adentro una corriente media, digamos, que, repito, en realidad esa corriente existe mientras se está invirtiendo el flujo. Porque, a ver, al principio no había ninguna corriente, ¿no? Porque el flujo existía, pero era constante. En este tiempo, en este intervalo de tiempo de 0,2 segundos, ¿está bien? Se invierte el campo, pero después de esos 0,2 segundos, el campo sigue valiendo lo que valía, se supone, ¿no? Entonces, esta corriente, ¿cuándo circula? Circula durante los 0,2 segundos que tarda la corriente en invertirse. ¿Está bien? Después no. Digamos, si después de esto el campo permanece en la dirección contraria, esta corriente ya no circula más. Esta corriente circula mientras está cambiando el flujo, porque recuerden que la FEM existe solo mientras hay variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no hay FEM, y si no hay FEM, no hay corriente. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Bien, bueno, el problema 5. Vamos a mirar un poquito acá, porque el problema 5 tiene que ver con esto que acabamos de ver. A ver. Problema 5 dice: una bobina de 20 espiras circulares y 1 centímetro de radio está colocada en un campo uniforme y estacionario de intensidad 0,8 Tesla. O sea, son 20 espiras circulares de 1 centímetro de radio, esa es la bobina, colocada en un campo externo, estacionario, o sea que no cambia con el tiempo, cuya densidad es cuya intensidad, perdón, es 0,8 Tesla. De tal forma que el flujo de inducción magnética es máximo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es máximo el flujo de inducción magnética. Y quiere decir que la normal está orientada a la dirección del campo. Porque recuerden que el flujo, vamos a volver a la pizarra, el flujo es un producto escalar, ¿no es cierto?, entre el B y el N. ¿No? ¿Está bien? Cuando uno hace la integral de flujo, que es la que teníamos acá arriba, esto, ¿no? ¿Cuándo va a ser máximo el flujo? Cuando este producto escalar sea máximo, o sea, cuando la normal esté orientada en la misma dirección del campo magnético. ¿Está bien? Bien, esto es el flujo máximo. ¿Ven? La situación inicial es esta. Es decir, yo tengo la línea de campo en una dirección y acá está el pequeño solenoide con su normal apuntando en la misma dirección del campo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después, dice,
la resistencia total del circuito es 5 ohm. Halle la carga total que circula por dicho circuito si la bobina es rápidamente girada hasta anular el flujo. Es decir, la giro hasta que se anule el flujo. Fíjense que no me dan el tiempo que tardo en hacer eso. ¿Está bien? Pero no me preguntan la corriente tampoco, me dicen la carga total que circula. Vamos a ver un poquito eso. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Giramos, por ejemplo, 90 grados para que el flujo se anule. Acá se anula el flujo, ¿ven? No hay más flujo. ¿Está bien? Bueno, miren, si uno piensa en la ley de Faraday, ¿no? Acá lo tengo. La FEM es menos de phi de t. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a la corriente, perdón, a la resistencia del circuito por la corriente inducida. Ahora, la corriente inducida yo la puedo expresar como la derivada de la carga respecto al tiempo. Esto pasa siempre, es la carga que atraviesa una sección del conductor por unidad de tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un diferencial de t de los dos lados. Acá el menos no importa, si yo tomo módulo, el menos me da la dirección, pero si tomo módulo, me queda que el módulo del diferencial de phi, sacando el diferencial de t, es r por diferencial de q. ¿Está bien? Entonces, si eso lo integramos entre el instante inicial y el final, que no importa, porque con un integre, digamos, no importa cuál es el instante inicial y final, porque esto se me va a ir, digamos, la integrada en el tiempo se me va, porque estoy integrando el de phi de t por diferencial t, ¿no? Lo que me va a quedar es la variación de flujo. Y de este lado lo que me queda es la variación de carga, la cantidad de carga que circuló. O sea, que la cantidad de carga total que circula, multiplicada por la resistencia del circuito, me tiene que dar igual al módulo de la variación de flujo magnético. ¿Está bien? O sea, la corriente no sabemos cómo va. Acá lo tengo, ¿ven? Sabemos que va a existir solo mientras yo esté girando la espira. Al principio valía 0 y cuando yo termine de girar la espira va a volver a valer 0. Ahora miren, si yo integro en el tiempo la corriente, lo que tengo, el área bajo la curva, digamos, es la carga. Entonces, digamos, independientemente de cómo sea esta función, la carga, o sea, el área bajo la curva, es lo que va a quedar determinada por la variación de flujo y por la resistencia eléctrica. ¿Está bien? Independientemente del tiempo que tarde esto, ¿no? De la forma que tenga esta función. Lo que estoy determinando es la integral de la función, la integral de la corriente, ¿no? Que es la carga. ¿Está bien? Esa carga, repito, solo va a depender de la variación de flujo total y de la resistencia del circuito. ¿Está? Entonces, ustedes en el problema 5, justamente lo que hay que hacer es eso. Ahí lo tienen, miren, acá lo tienen, ¿ven? Y simplemente lo que hacen es, bueno, le ponen un n, ¿no? Porque recuerden que el flujo, este flujo que yo hablé ahí, es el flujo total, ¿no? El flujo, acá pusieron un n adelante, porque entienden que este flujo que está acá es el flujo sobre una sola espira. ¿Está bien? Lo que yo puse en la pizarra, vamos a aclararlo eso, es el flujo total, no es el flujo sobre una espira, ¿no? ¿Está bien? Es decir, acá, aclaremos que esto es el flujo total sobre el solenoide. Habría que decir en realidad concatenado por el solenoide, ¿no? Pero bueno, abreviamos así, ¿sí? ¿Está bien? O sea que en realidad es n veces el flujo de una espira. ¿Está bien? Ustedes tienen que multiplicar por n, ¿no? Para calcular, o sea, calcula el de una espira, que es muy fácil, porque lo que hay que hacer es pi por r al cuadrado por b, ¿no? Y a eso lo multiplican por n, ¿no? Por el número de espiras, ¿sí? Bien, bueno. Vamos a mirar un poquito el ejercicio 6. Este es cualitativo, no hay que calcular nada. Hay que sacar conclusiones sobre lo que nos dicen. Dice, la figura muestra un alambre infinito y una bobina rectangular. Esto es como el problema 1. Indique la dirección de la corriente inducida en cada uno de los siguientes casos. Miren, yo acá tengo una corriente que puede depender del tiempo y tengo una espira rectangular ubicada de esa forma, ubicada en las inmediaciones del conductor infinito. Punto A. La bobina se acerca al cable y la corriente I aumenta. Bueno, miren, si la corriente aumenta, recuerden lo que hicimos en el problema. Vamos a volver a la pizarra porque lo teníamos puesto acá, ¿no?
A ver, el campo magnético va a ir así, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Digamos, el campo del lado donde está la espira va a ir en este sentido, ¿sí? La normal entonces va a ser entrante, porque voy a tomar para calcular el flujo la normal en la misma dirección del campo, y eso va a definir el sentido positivo del circuito. Ahora, el valor que tenga la FEM va a ser menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, eh, si el campo, ¿qué pasa si en primer lugar, fíjense que el punto A me decía, el circuito se acerca al conductor, pero al mismo tiempo la corriente aumenta. Esta corriente I, que puede depender del tiempo, aumenta. Fíjense, son dos efectos, hay que ver qué pasa con esos efectos. En primer lugar, consideremos por separado, pensémoslo por separado primero. Si la espira la dejo en su lugar, pero la corriente aumenta, aumenta el flujo. Y si aumenta el flujo, me va a dar una FEM negativa. O sea que la corriente, ven, acá es la que está, acá lo que dibujé acá es una FEM negativa, ¿está bien? Porque la puse en sentido contrario al circuito. Esa FEM, recuerden que en realidad está distribuida en todo el conductor, ¿no? ¿Está bien? Todo el conductor se transforma en una pila, entre comillas, ¿sí? ¿Está bien? Porque cada punto del conductor hay un campo eléctrico no conservativo, no es que aparece una batería en un punto dado, ¿sí? Bien, entonces, esta es negativa, ¿por qué? Porque está aumentando la corriente, está aumentando el flujo, esto genera una FEM negativa porque es menos la derivada del flujo respecto al tiempo, o sea que la corriente inducida va a ir en sentido contrario al que yo dibujé. Estas flechas, ojo, estas flechas no son la corriente, ¿eh? Esta flecha indica el sentido positivo del circuito, ¿está bien? Porque es el coherente con la dirección de la normal, ¿está bien? Entonces, si la FEM es negativa, la corriente inducida va a ser negativa, vamos a dibujarla acá aparte. La corriente inducida va a ser una corriente así, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto sería, ponerlo acá, ahí está, ¿no? Bien, entonces, eso es el efecto de que aumente la corriente. Ahora, si la corriente no aumenta, pero yo me acerco, pasa lo mismo, porque si yo me acerco, estoy aumentando el flujo, porque recuerden que el flujo es proporcional al campo. Bueno, digamos, el campo, acá lo teníamos, ¿no? Cuanto me acerco, estoy en una región de campo más intenso, porque el campo va como 1/R. El campo tiende a infinito cuando me acerco al conductor. O sea que está bien, va a aumentar el campo. A medida que, fíjense, que disminuye X, cuando X disminuye, ¿está bien? Fíjense que acá tengo un X en el denominador. Cuando X tiende a 0, el numerador acá tiende a A, pero el denominador tiende a 0, o sea que el logaritmo tiende a infinito. ¿Está bien? O sea, ese flujo, a medida que aproximo la espira al conductor, se va haciendo cada vez más intenso. De modo tal de que eh, el efecto es el mismo. Es decir, también va a generar una FEM negativa. O sea que los dos efectos tienen la misma, el mismo sentido, digamos. Los dos van a producir un aumento del flujo y por lo tanto los dos van a generar una FEM negativa y una corriente inducida que circula en este sentido, que sería el sentido antihorario acá. ¿Está bien? Eso es lo que, digamos, pregunta el punto A del problema 6. Bien, después dice, bueno, acá lo ponen, ¿ven? Antihorario. Bien, ahora el punto dice, la corriente I disminuye y la bobina está en reposo respecto al cable. Bueno, ¿qué pasa? Si la corriente disminuye, si la bobina está en reposo, no hay ningún efecto geométrico. Está siempre en el mismo lugar. Pero como la corriente disminuye, disminuye el flujo. Si disminuye el flujo, va a generar una FEM positiva. O sea que ahora va a girar en el sentido que llamamos acá horario. ¿Está bien? Fíjense que para poder hacer esto, es importante de dónde partimos, ¿no? Siempre tenemos que partir de cuál es la dirección positiva del circuito. Y para eso tengo que saber cuál es la normal. Y para eso tengo que poner, para no complicarnos con los signos, la normal en la dirección del campo. ¿Sí? De ahí parte todo para no equivocarse, ¿no? Siempre pongan la normal en la dirección del campo, determinen la dirección positiva del circuito y a partir de ahí ya les sale todo bien, ¿no? Bien, entonces, vamos a continuar con la pregunta. Dice,
La bobina gira alrededor del cable con velocidad cuadrada constante omega, manteniendo su condición coplanar con el cable y su distancia L, y la corriente es constante. O sea, la corriente no varía, y esta espira se mantiene a la misma distancia del cable, pero va girando. Es como si yo hiciera una rotación alrededor del eje Z, que sería el eje del cable. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el flujo ahí? El flujo no cambia, porque para que el flujo cambie, la espira tiene que acercarse o alejarse. Si mantiene constante su distancia al cable, por más que gire, no cambia, porque acá hay simetría azimutal, hay simetría de revolución. Recuerden que este sistema tiene simetría en la dirección z de traslación y tiene simetría en la dirección phi. O sea, si yo giro todo el sistema alrededor del eje que coincide con el cable, no cambia nada, ¿no? De modo que no va a cambiar el flujo, y si no cambia el flujo no hay ninguna FEM inducida. Lo mismo pasaría, por ejemplo, no lo pregunta acá, pero no lo pregunta, pero lo mismo pasaría si yo moviera la espira en la dirección paralela al cable. Si yo traslado la espira en la dirección paralela al cable, tampoco hay variación de flujo, porque no depende de z ese flujo, depende solo de la distancia r, ¿no? Por lo tanto, tampoco habría FEM inducida. Bien. Después dice, la bobina se achica, fija en su posición y la corriente es constante. Bueno, si la bobina se hace más chica, ¿qué pasa? Disminuye el flujo. Porque si la corriente es constante, el campo es igual, digamos. Si achicamos no importa cómo la achiquemos, podemos achicarla de altura o achicarla de ancho, digamos, pero se va a achicar igual, el flujo va a disminuir. ¿Mm? Y si disminuye el flujo, entonces va a generar una FEM en sentido positivo. Y una FEM en sentido positivo va a ir en sentido horario en este caso, ¿no? ¿Está bien? Que es el caso del punto D, ¿ven? Y si la bobina se agranda, lo mismo, pero al revés, ¿no? La bobina se agranda, aumento el flujo, entonces va a generar una FEM negativa, o sea que la corriente circularía en sentido antihorario. ¿Está bien? Ven que esto es simplemente razonar la ley de Lenz, básicamente. Razonar el sentido que tendría la FEM. Pero para no equivocarse, siempre conviene hacerse un esquemita que indique la dirección del campo magnético y que indique la dirección de la normal y la dirección positiva del circuito. Así no nos equivocamos qué significa una FEM positiva y una FEM negativa, ¿no? Para poder interpretar la ley de Faraday con su signo, yo tengo que tener correctamente determinado cuál es la dirección positiva del circuito. Porque si no, no entiendo para qué lado va la FEM. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Eso es muy importante. Bien. Bueno, veamos el problema 7. Acá vamos a ir haciendo de a poco, aunque no los hagamos completos, los problemas después los pueden terminar ustedes, pero yo les voy a ir comentando lo que tienen que hacer. Vamos a pensar un poquito en este problema, miren. Dice, la espira rectangular de la figura se introduce a velocidad constante. Me dan el dato, cuánto vale, la dirección X. En una región semi-infinita, idealizada, dice, del campo, en la que existe un campo magnético uniforme. O sea, con menos z. O sea, la dirección X acá es la que va hacia la derecha, la dirección Z es la que viene hacia nosotros, la dirección Y es la que va hacia arriba, ¿no? El sistema de coordenadas que pusieron acá. O sea, de esta línea de puntos, de este plano, digamos, que acá está visto de perfil, ¿no? Para la izquierda no hay campo magnético. De este plano para la derecha tengo un campo magnético uniforme. ¿Está bien? Y yo lo que hago es introducir una espira, ¿no? Que tiene un ancho de 2 centímetros y un largo de 4 centímetros, a velocidad constante dentro de la región de campo magnético, y además me dicen cuánto vale la resistencia de la espira. Entonces pregunta primero, el flujo que atraviesa la espira en función del tiempo. Antes de hacer la cuenta, pensemos un poquito qué es lo que pasa. Miren, en primer lugar, uno lo que tendría que hacer es elegir la normal. Conviene siempre elegir la normal en la dirección del campo. O sea que elegimos la normal hacia adentro, por lo tanto, el sentido positivo va a ser un sentido horario acá. ¿Está bien? Bueno, cuando uno quiere calcular el flujo, ¿qué es lo que va a tener que calcular? Va a tener que calcular el flujo sobre la parte de la espira que está dentro, nada más. Porque la parte de afuera acá no hay flujo, no hay campo magnético. Así que el flujo va a ir aumentando a medida que yo voy ingresando la espira. ¿Está bien? Entonces hay que hacer eso, hay que calcular ese flujo. Ahora lo vamos a hacer, pero fíjense que el flujo va a ir aumentando, ¿no? ¿Está bien? Antes de hacer las cuentas, si el flujo va aumentando, ¿no? Y el sentido positivo es el sentido, dijimos, en este caso horario, ¿está bien? Porque es el que tiene la normal en la misma dirección del campo por la regla de tirabuzón. ¿Qué va a pasar con la FEM?
inducida. Recuerden que acá el flujo está aumentando. Si el flujo aumenta, la derivada es positiva, o sea que la derivada cambia de signo, es negativa, por lo tanto la FEM va a ser negativa. O sea que la FEM va a tender a producir una corriente inducida en sentido antihorario. Es decir, a medida que yo voy introduciendo esto, se me va a generar acá una corriente en sentido antihorario. ¿Está bien? Ven que dice la corriente que se induce en la espira, valor y sentido de circulación, y la fuerza que debe realizarse para mantener la espira en movimiento uniforme. Bueno, vamos a ver ahora con detalle eso, ese último punto también. Bien. Entonces, en primer lugar, hay que escribir el flujo como función del tiempo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar x igual a 0, el origen de coordenada de x lo vamos a tomar acá donde está la línea que separa, digamos, la región que no hay campo de la región que hay campo, ¿no? Bueno, como la velocidad es constante, el x va a valer b por t. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, entonces, vamos a tomar t igual a 0 al caso en el que x vale 0. O sea, t igual a 0 es el instante en el que este lado de la espira justo empieza a entrar, toca esta región, empieza a entrar ahí, ¿no? O sea que para t menor que 0, no hay flujo. Acá lo tenemos, ¿ven? Para t menor que 0 no hay flujo porque la espira todavía no entró. Ahora, después tenemos un periodo intermedio, que es cuando la espira está, como acá indica el dibujo, una parte adentro del campo, otra parte afuera. Ahora bien, ¿cuánto va a tardar la espira en entrar en total? Y bueno, si la distancia que tiene que recorrer es A, el tiempo que tarda total va a ser A sobre B, A sobre la velocidad, ¿no es cierto? Esto es cinemática, ¿no? ¿Está bien? A sobre B sería el tiempo que tarda la espira en ingresar completamente. Bueno, entonces, si el tiempo está entre 0 y A sobre B, o sea que es que la espira ya empezó a entrar, pero todavía no terminó de entrar a la región de campo, entonces vamos a calcular el flujo. ¿Cuánto vale el flujo? Y bueno, va a valer, como es uniforme acá, es muy fácil, calculo simplemente el flujo sobre la región que tiene campo. Recuerden que la normal la tomamos siempre en la dirección del campo magnético. Así que vamos a tener la altura del rectángulo, que es D, multiplicada por X, que es B por T. ¿Sí? Esa es la superficie. Y eso lo tengo que multiplicar por el módulo del campo. Ahí lo tengo, ¿ven? D por B, por velocidad, por tiempo. ¿Qué pasa cuando la espira ya ingresó completamente para tiempos mayores que A sobre B? Y bueno, cuando ya ingresó completamente, el flujo está todo adentro, o sea que directamente es el área total de la espira, D por A, multiplicada por B. Ahí lo tenemos, ¿ven? Tenemos lo que pasa con el flujo en función del tiempo. Para tiempos menores que 0, vale 0. Para tiempos entre 0 y A sobre B, es lineal con el tiempo. Y para tiempos mayores, vuelve a ser constante el flujo. Pero ya no es 0. Bueno, la FEM inducida. Recuerden que la FEM inducida es menos la derivada respecto al tiempo. Bueno, como el flujo acá es constante, la FEM inducida también vale 0, y por lo tanto la corriente inducida vale 0. ¿Qué pasa acá? Bueno, tengo que hacer la derivada respecto al tiempo. Esto es una función lineal, así que vale d por b por velocidad. Bueno, pero como hay que cambiar el signo, la FEM vale esto, ¿ven? Es negativa. Le puse el signo que corresponde, ¿sí? ¿Está bien? La FEM negativa significa que va en el sentido contrario al positivo, que es lo que pusimos acá, ven, puse la dirección de la corriente directamente, ¿no? La corriente inducida. Bueno, cuando la espira ya terminó de entrar, esto no es 0, pero ya es constante otra vez. O sea que el flujo no varía más. Si el flujo no varía más, desaparece la FEM. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos lo que ocurre con la FEM inducida. Vale 0 cuando la espira estaba afuera, vale menos D por B por velocidad cuando está entrando, y vale 0 de vuelta cuando ya entró completamente. Y la corriente inducida, lo único que hay que hacer es dividir esto por la resistencia, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos qué es lo que pasa con la corriente, con la FEM, con el flujo, ¿no? Ahí tenemos en una tablita, ¿no?, qué es lo que pasa en cada periodo de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Fíjense que está bien, ¿no es cierto? La FEM solo existe mientras el flujo varía. Cuando el flujo vuelve a ser constante, no importa que no sea cero. Si el flujo vuelve a ser constante, ya no hay más FEM. Tampoco va a haber más corriente inducida. Muy bien. Ahora miren, el punto D pregunta la fuerza sobre la espira producida por la fuerza que hay que hacer para, la fuerza externa, perdón, que yo tengo que hacer para mantener constante esta velocidad. ¿Por qué tengo que hacer una fuerza? Porque fíjense
que, acá lo dibujé en celeste, estas flechas, eh, sobre los lados de la espira que están dentro del campo, voy a tener una fuerza magnética. Recuerden la fuerza sobre los conductores, ¿no es cierto? Porque hay una corriente inducida acá. Ahora miren, la corriente, fíjense, acá tengo tres tramos, tengo el del lado de arriba, el del lado de abajo y este de acá, ¿no? ¿Sí? Acá dibujé en las flechas verdes la dirección de la corriente inducida. ¿Sí? Fíjense que la corriente inducida es una corriente constante, constante mientras estoy en este intervalo de tiempo, ¿no? Después desaparece, ¿sí? Pero mientras estoy en ese intervalo de tiempo es constante. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Sobre estos tramos de conductor, el campo es uniforme. Entonces, recuerden que el campo produce un diferencial de fuerza, que es la corriente por el diferencial de longitud en la dirección de la corriente, ¿no? Producto vectorial del campo. Ahora miren, en la parte de arriba y en la parte de abajo, el campo es el mismo porque es uniforme. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se me invierte el sentido de la corriente. Y son iguales, ven que estoy integrando en la misma distancia, son iguales, eso se van a cancelar. ¿No? Es decir, en la fuerza F que hace sobre el lado de arriba, acá lo dibujé, fíjense, el producto, ¿cómo va a ir? Miren, el I por diferencial de L apunta hacia la izquierda, en el lado de arriba. ¿Sí? El campo es entrante. Si ustedes hacen el producto vectorial, usan la regla a la mano derecha, ponen el pulgar en la dirección de la corriente, ponen el dedo índice en la dirección del campo, que es entrante a la figura, el dedo mayor les va a quedar hacia abajo, que es la dirección de la fuerza. O sea que acá debe tener una fuerza hacia abajo. ¿Está bien? Pero si yo lo hago de este lado, fíjense que tengo la corriente hacia la derecha, el campo hacia adentro, el pulgar hacia la derecha, el índice hacia adentro, el mayor les queda hacia arriba. Es decir, va a dar una fuerza para arriba ahora. Pero ¿qué pasa? Es igual la fuerza, porque es igual el campo, es igual la corriente, es igual la longitud, el diferencial de L, ¿no? Porque es la misma longitud. O sea que estas dos fuerzas se me van a cancelar entre sí. Si yo considero la espira como rígida, ¿no? Por supuesto, en realidad las fuerzas están aplicadas en distintos puntos. Lo que va a hacer esto es tratar de comprimir la espira, pero miren, ahora vamos a ver, miren, analicemos qué pasa en el otro lado y ahora vemos el cálculo. Entonces, ¿saben que se cancela esto con esto? Lo de arriba con lo de abajo. Ahora miremos este. Bueno, miren, la corriente va hacia arriba, el campo va hacia adentro, el producto vectorial me da hacia la izquierda. Entonces, la fuerza neta sobre la espira es esta fuerza que apunta hacia la izquierda, porque estas otras dos se cancelan. ¿Está bien? Si yo la considero como rígida. ¿Sí? Fíjense una cosa, ya que estamos hablando de esto. Si la espira no fuese rígida, si pudiera ser deformable, ¿qué hacen estas fuerzas magnéticas que aparecen acá? Fíjense que lo que hacen es tratar de comprimir la espira, están tratando de reducir la superficie de la espira. Es como si, imagínense que la espira tuviera cierta elasticidad, fuera deformable, digamos. ¿No? Estas fuerzas van a tratar de hacerla más chica la espira, la van a comprimir, la van a reducir. Y está bien, porque ¿qué trata de hacer el sistema? Trata de reducir el flujo. Yo estoy aumentando el flujo magnético. La fuerza magnética que se produce me trata de comprimir la espira, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Tratar de reducir el área. Y al reducir el área va a reducir el flujo. ¿Ven? Que se comporta tratando de hacer exactamente lo contrario a lo que yo trato de hacerle al sistema. Muy bien, pero suponiendo que la esfera es rígida, la espira es rígida, no se puede comprimir ni nada, pero entonces se me cancela la fuerza de arriba con la de abajo y me queda esta. ¿Qué hace esa fuerza? Se opone, hace lo mismo, se opone a que yo ingrese la espira. Es decir, si esto está entrando con una velocidad v, acá se va a producir una fuerza, que ahora la vamos a calcular, que se va a oponer a la dirección de la velocidad, o sea, va a tratar de frenar la espira. ¿Sabe? Porque trata de que el flujo no aumente. Entonces, bueno, sobre el tramo vertical, ya sabemos la dirección, el valor de la fuerza que es I por el diferencial L, que en realidad, como esto es uniforme, digamos, es directamente D, ¿no? ¿Está bien? Es la distancia, ¿no? Integral diferencial L en este tramo vertical es la distancia D, ¿no? Y B, que es el campo, ¿no? ¿Está bien? Estos son perpendiculares entre sí. Recuerden que el diferencial L tiene dirección hacia arriba y el B es entrante a la figura, así que son perpendiculares estos vectores, ¿no? El módulo directamente es el producto de los módulos, y acá está integrada ya. Integrar el diferencial L es integrar el diferencial de I, digamos, entre 0 y D, eso da D. ¿Está bien? Esto ya es la fuerza integrada. ¿Está bien? Bien,
O sea que la fuerza va a ser una fuerza constante que es proporcional a la corriente, es proporcional al campo magnético y también es proporcional a la longitud de este lado que queda dentro del campo. Bien, entonces, muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la corriente? La tenemos acá, en módulo. Acá le puse el módulo, ¿eh? ¿Está bien? Ya sabemos para qué dirección va. No, esto es el módulo, ¿eh? Estamos trabajando. Si quieren lo ponemos acá una vez, pero ya se entiende que esto es el módulo, ¿sí? ¿Está bien? Es el módulo de la fuerza, ¿eh? ¿Está bien? Por lo tanto, ya sabemos la dirección que tiene, ¿no? Ya lo hemos visto en la figura. Bien, entonces, lo que hago es poner acá el módulo de la corriente inducida, ¿eh? Acá lo mismo, ¿eh? Acá pongo, este es el módulo de la corriente inducida, lo que voy a tener en cuenta acá, ¿eh? ¿Está bien? Ahí está. Bien, entonces, este menos ya no lo ponemos, ¿no? Entonces, fíjense que lo que hago es poner D por B, por campo magnético, por velocidad sobre resistencia, que es esto, por D por B, hago la cuenta y me queda esta expresión. Fíjense, me queda la longitud de esta parte, de este tramo de la espira al cuadrado, por el cuadrado del campo, por la velocidad, dividido el radio. Perdón, el radio, perdón, la resistencia, dividido la resistencia, ¿sí? Ahí tenemos entonces la fuerza magnética que hace el campo sobre el conductor. Para poder lograr que esto ingrese con velocidad constante, tengo que equilibrar esa fuerza, porque si no habría una aceleración negativa, una aceleración que me frenaría el movimiento. Justamente la fuerza externa tiene que cancelar la fuerza magnética. Entonces yo tengo que hacer una fuerza externa en la dirección hacia la derecha, que vale esto. ¿Está bien? Fíjense que tengo que hacer más fuerza cuanto mayor sea el campo, bueno, eso se entiende, pero también cuanto mayor sea la velocidad, ¿no? ¿Está bien? Cuanto más rápido quiero ingresar la espira a la región de campo, más fuerza tengo que hacer. Porque justamente el sistema se va a oponer, digamos, se va a oponer más a que ingrese. Cuanto más rápido la velocidad, mayor es la variación de flujo, ¿no? Y si mayor es la variación de flujo, más va a ser la corriente inducida que va a generar. Está bien, acá lo tenemos eso, ¿no? La velocidad, ¿dónde viene? Viene de la corriente inducida. Cuanto más rápido yo quiero ingresar la espira, mayor corriente inducida va a haber. ¿Sí? Y por lo tanto, más fuerza voy a tener que hacer para equilibrar la fuerza magnética. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende alguna pregunta sobre este problema? Bien, bueno, miremos un poquito el problema 10, que es algo muy similar a esto. Después más adelante vamos a volver al 8, ¿eh? El 8 después lo vamos a analizar. Pero vamos a ver el 10, porque es muy parecido a lo que acabamos de hacer recién. Dice, la barra metálica de la figura desliza idealmente en contacto con un cuadro metálico en presencia de un campo magnético externo uniforme. O sea, yo acá tengo un conductor semi-infinito, acá una parte donde se cierra y acá otro conductor semi-infinito, y tengo una barra metálica apoyada sobre este par de conductores que se desliza hacia la derecha con una cierta velocidad en un campo magnético uniforme que es perpendicular al plano de la figura. Dice, la resistencia eléctrica del conjunto es de 0,2 ohm. La longitud L vale 0,5 metros. Y la velocidad de la barra es uniforme y vale 4 metros sobre segundo en la dirección X. Bueno, pregunta el valor de la fe inducida e indique y justifica el sentido de circulación de la corriente inducida. Calcula el valor de la fuerza externa que se requiere para mantener la velocidad constante. Y después dice, calcule la potencia que se disipa por efecto Joule y compárela con la desarrollada por la fuerza externa. Vamos a ver eso. Esto es muy parecido a lo que hicimos recién, pero tiene esta pregunta que habla sobre la potencia. Entonces, vamos a ir a la otra pizarra que la tengo por acá. Bueno, acá está. Tenemos el valor del campo, tenemos la longitud, tenemos la resistencia, la velocidad. Acá pusimos el sistema de coordenadas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si la velocidad va para la derecha, el campo es uniforme, ¿no? ¿Ven? Si la velocidad va para la primero, veamos cualitativamente qué pasa, ¿no? La velocidad va para la derecha. La normal la tomo la misma dirección del campo. El sentido positivo del circuito son las flechas azules que están acá, ¿ven? Ese sentido compatible con la normal que elegimos, ¿no? El sentido de la regla del tirabuzón, ¿sí? Muy bien.
Esto, repito, las flechas azules indican cuál es el sentido positivo del circuito, no indica ninguna corriente, nada, ¿eh? Es el sentido positivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo va a ir aumentando. Si aumenta el flujo, entonces la Fm inducida va a tener que ser negativa, va a tener que ir orientada como está dibujada acá, ¿ven? La Fm inducida va a ir en la dirección negativa del circuito, se va a oponer y va a generar una corriente inducida en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, fíjense que la corriente pasa por la barra que tengo acá y por toda esta parte del conductor, ¿no? En esta otra parte del conductor no hay corriente. Esto se cierra por acá. ¿Está bien? Estamos suponiendo eso, ¿no? Esto es, digamos, la idea es que esto es infinito del otro lado, ¿sí? De modo tal de que acá no hay un nodo en realidad, ¿no? Uno diría, bueno, la corriente, ¿cómo sé yo que toda la corriente hace esto? Bueno, estoy suponiendo que la resistencia del otro lado es infinita, porque tengo un conductor muy largo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, estamos suponiendo que en realidad toda la corriente va por acá, ¿está bien? No hay, el otro lado es un circuito abierto, de alguna forma, ¿no? Acá hay un circuito abierto, ¿no? No se cierra esto, ¿sí? Entonces, toda la corriente pasa por acá. Bien, entonces, bueno, el flujo lo calculamos. El flujo concatenado es el campo magnético por el área. El área es la longitud L, la separación, la longitud de la barra, digamos, la separación entre los dos rieles, por X de T, que sería esta distancia. ¿Está bien? Que es un X inicial más B por T. ¿Está bien? La Fm inducida es menos la derivada de esto respecto del tiempo. Bueno, esto es menos B por L por B, ¿no? Si uno pone acá esto, el X0 no cumple ninguna función, el B es lo que me queda al derivar y me cambia el signo. Entonces la corriente inducida es esto dividido la resistencia, ya está. Ve que da negativa, está bien, porque va en sentido negativo. Bueno, la fuerza magnética es lo que vimos antes. Recuerden que la fuerza, si la corriente va así y el campo va para adentro, el diferencial L va en el sentido de la corriente, el campo va para adentro, la fuerza me da hacia la izquierda. Es una fuerza que trata de frenar, lo mismo que antes, ¿no? Como el flujo está aumentando, ahora esto lo trata de frenar. Esto se llama frenado magnético. De hecho, esto se utiliza en los trenes, sobre todo los trenes de alta velocidad, se frena magnéticamente. Es decir, digamos, hay un campo magnético generado por los electroimanes que están ahí, que hacen funcionar el tren eléctrico, y esto, digamos, eh, digamos, puedo lograr, digamos, que el objeto móvil sobre los rieles se frene. ¿Está bien? Bien, bueno, entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Y vale I diferencial de L por B, ¿no? O sea, I por L sería, I por L, es uniforme todo esto, corriente módulo de I por L, ¿no? En la dirección J versor, o sea, producto vectorial. Bueno, acá lo hice, acá lo hice vectorialmente para mostrar que daba en la dirección menos I, ¿no? No hace falta, igual, lo hicimos con los dedos ahí, ¿no? Pero se puede hacer algebraicamente. Esto es menos BK versor, bueno, el producto vectorial, y acá tengo lo que vale, ¿no? Lo que habíamos hecho, lo mismo que obtuvimos en el problema anterior. El módulo de la corriente por la longitud, por el campo magnético, menos I versor. O sea, me da una fuerza hacia la izquierda. Si reemplazo el valor de la corriente, me da esto. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces la fuerza magnética. Muy bien. Ahora, la fuerza que tengo que hacer para mantener la velocidad constante es la opuesta, ¿no? Es esto mismo, la dirección positiva. Bien, hasta ahí es muy parecido al problema anterior. Ahora, me dice potencia mecánica entregada por la fuerza externa. Bueno, esto es una cuestión de física 1. Tengo la fuerza, ¿está bien? Y tengo, la fuerza está aplicada. Recuerden que la fuerza externa está aplicada sobre la barra. Tiene que ser opuesta a esta, ¿no? Si quieren la dibujamos acá. A ver, sería una fuerza como esta. Esta es la magnética. Ahora la vamos a dar vuelta. Le voy a cambiar el color a esto. Y esta fuerza es la fuerza externa, aplicada sobre la barra. Ahí. ¿No? Esta, repito, ahí. Es la fuerza externa. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la potencia mecánica? Y la potencia mecánica es, recuerden que la potencia se puede calcular como el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Si yo tengo
aplicado una fuerza a un objeto que tiene una velocidad v, digamos, es un producto escalar en realidad, ¿no? De la fuerza con la velocidad. Pero acá tienen la misma dirección, así que la fuerza y la velocidad, ¿sí? Así que la potencia, porque es trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Si yo hago F por diferencial X, ¿no? Eso me daría el trabajo, y si lo divido por diferencial T, ¿no? Ahí tengo la potencia, entonces F por dx a dt es F por B, ¿no? Bien, entonces tengo la fuerza, tengo la velocidad, es lo mismo que tengo acá, pero me aparece la velocidad al cuadrado, ¿ven? Ahí tengo la potencia mecánica, es decir, esa es una potencia que yo estoy entregándole al sistema mecánicamente. Es la potencia que yo tengo que entregarle a este sistema para mantener constante la velocidad de la barra. ¿Sí? Muy bien. Potencia eléctrica disipada en la resistencia. Bueno, miren, ¿cómo es la potencia? ¿Cómo se acuerdan la fórmula de circuitos corriente continua, ¿no? I cuadrado por R es la potencia eléctrica. Bueno, la corriente la tenemos, ¿no? La corriente era esto. Esto hay que hacer esto al cuadrado por la resistencia. Bueno, si hago esa cuenta, ven que me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que toda la potencia que yo le estoy en mecánica, que yo le estoy entregando al circuito, a la barra, mejor dicho, ¿no? ¿Está bien? Para que se pueda mover con velocidad constante, ¿está bien? Esa potencia se está disipando en forma de calor en la resistencia del circuito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense que si bien hay una potencia mecánica, la velocidad es constante. Entonces, o sea, la energía cinética de la barra no está cambiando. Entonces, ¿dónde va a parar esa energía? Y se va a disipar en forma de calor en la resistencia del circuito. Miren, acá tenemos. Esto es algo, digamos, similar que se puede hacer. Miren, una interpretación de la fuerza electromotriz inducida, de la FEM, en términos de fuerza magnética. Miren, supongan que yo considero la barra que está acá, ¿no? Esto es una carguita que está dentro del conductor. ¿Sí? Esa carga es una carga, recuerden que un conductor permite el libre movimiento de cargas, ¿no? Entonces, si yo a una carga que está dentro del conductor le aplico digamos, una fuerza, esa carga, digamos, se va a acelerar, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo imagínense una carga que está dentro del conductor. Como esto se mueve hacia la derecha, esta carga va a tener la velocidad de la barra. Todas las cargas, todos los átomos y electrones, todo lo que esté dentro de la barra, va a tener una velocidad hacia la derecha. Bien, como hay un campo magnético entrante, yo puedo calcular la fuerza magnética sobre esas cargas. Fíjense que si hago el producto vectorial de Q por B vector B, ¿se acuerdan? La fuerza magnética, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el Q por B va hacia la derecha, el Q por la velocidad va hacia la derecha, y si hago el producto vectorial con el campo magnético que va hacia adentro, me da un resultado hacia arriba, la fuerza, ¿no? Digamos, el módulo es Q por campo magnético por velocidad. ¿Está bien? Pero va hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Miren, estas cargas van a acelerarse hacia arriba. Esto lo va a empezar le va a hacer una fuerza en esa dirección. ¿Sí? ¿Está bien? Van a tender a acelerarse. Lo que pasa es que hay una resistencia eléctrica, o sea que al final no se van a acelerar, pero se van a mover igual. Pero miren, lo importante es el siguiente. ¿Cuál es el trabajo que realiza esta fuerza magnética sobre estas cargas que están acá adentro? ¿Está bien? Porque esto se está moviendo todo así, ¿no es cierto? Pero en esta dirección, va a haber un trabajo, porque esto va a acelerar las cargas en esta dirección. Porque recuerden que la carga no se puede mover en la dirección de la velocidad, digamos, no puede cambiar su velocidad en la dirección de la varilla, perpendicular a la varilla, en la dirección en la que se mueve la varilla, pero sí se van a poder acelerar dentro de la varilla. Entonces, miren, el trabajo es la fuerza por la distancia. ¿Está bien? Esta fuerza es constante. Así que multiplico por la distancia. Esto es el trabajo. ¿Qué sería esto? Es el trabajo para transportar una carga que hace la fuerza magnética para transportar una carga del extremo inferior de la varilla al superior. ¿Está bien? Bueno, ¿eso cuánto vale? La fuerza por la distancia. O sea, Q por B por la velocidad por L. Bien, ¿y cuál es el trabajo por unidad de carga?
y el trabajo por unidad de carga tengo que dividir la carga. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el trabajo por unidad de carga? Es la fuerza electromotriz. Recuerden que la diferencia de potencial, ¿no?, era el trabajo por unidad de carga del campo electrostático. Bueno, entonces el trabajo por unidad de carga del campo no conservativo. Esta fuerza magnética, en realidad es lo que produce, lo que lo está haciendo, es el campo eléctrico no conservativo que generó esta variación de flujo dentro del conductor. ¿Está bien? Por eso decíamos que uno puede interpretar, digamos, como que la fuerza magnética, ¿está bien?, producida sobre las cargas que están dentro del conductor, la puedo interpretar como una fuerza eléctrica de un campo eléctrico no conservativo. ¿Está bien? Y ahí tengo la FEM, ¿ven? Que me da lo mismo. ¿Sí? Se puede interpretar también de esa manera. Esto lo hago porque para otro tipo de problemas, a lo mejor, como por ejemplo el problema 8, que vamos a ver ahora, por ahí puede ser útil, ¿no? ¿Está bien? Interpretarlo de esta manera. ¿Sí? Bien, vamos a leer un poquito el problema 8, entonces. ¿Alguna pregunta? Interrúmpanme si quieren preguntarme algo. Bien, acá miren lo que tenemos. Dice, una barra metálica de longitud L gira con velocidad angular constante omega, solidaria al pivote P. O sea, acá tengo el eje, tengo una barra metálica, o sea, conductora, ¿no? Y esto gira con velocidad angular omega, ¿no?, en el sentido indicado de la figura. Y hay en esa región un campo magnético uniforme, ¿no?, entrante al plano. ¿Ven? Acá dibujaron los tres versores de las coordenadas cilíndricas, ¿no? El Z sería viniendo hacia nosotros, ¿no? El B tendría dirección menos Z, acá está, ¿ven? ¿Sí? El R es el que va a la dirección de la varilla y el phi el perpendicular a la varilla. Dice, haya la expresión de la FEM inducida en la barra, indica el sentido de circulación que tendría la corriente inducida, tendría si esta barra fuera una parte en realidad de un conductor, por ejemplo de una espira rectangular que estuviera perpendicular al plano de la figura. Imagínense que esto fuera un lado de una espira rectangular. ¿Está bien? Nada más. Bueno, en ese caso habría un circuito cerrado y circularía una corriente. Ahora, si es solamente una barra y nada más, no circula ninguna corriente. Pero dice la expresión de la FEM inducida, y vuelve a haber una FEM inducida, por más que, aunque fuera una barra sola, y no fuera un circuito cerrado, habría, vamos a ver, una diferencia de potencial entre los extremos de la barra. Vamos a ver eso. ¿Cómo se lo puede interpretar? Acá lo tenemos. Bueno, miren, yo lo que hice fue lo siguiente. Hay varias maneras de hacerlo esto. Uno lo puede pensar de distintas formas, pero vamos a plantearlo debería plantearlo de varias formas posibles. Miren, ¿se acuerdan que la ley de inducción de Faraday vale para cualquier curva cerrada? Entonces yo lo que voy a hacer es construirme una curva cerrada en el espacio que tenga uno de sus lados, uno de sus trayectos coincida con la barra. Entonces, por ejemplo, miren, como el campo magnético es entrante a la figura, voy a tener que trabajar con una curva que esté orientada de manera tal de que la normal también sea entrante. O sea que el sentido de giro de la curva va a tener que ser horario. Voy a hacer esto, miren, voy a tomar una curva que tiene un lado fijo acá, otro lado que va junto con la barra y se cierra por un arco de circunferencia. ¿Ven? Esta es la curva que vamos a considerar. ¿Sí? Vamos a llamar θ al ángulo que hay entre la horizontal y podemos haber llamado phi también, es lo mismo, pero no lo llamé phi para que no se me confunda con el flujo. ¿Sí? ¿Está bien? Le llamo θ al ángulo que forma la horizontal con la barra en un cierto instante. La velocidad angular, entonces, va a ser la derivada del ángulo respecto al tiempo, ¿ven? Porque yo lo tomo creciente desde acá, ¿no? Como omega va así, omega es de θ de t. Bueno, como el campo es uniforme, el flujo sobre esta área, ¿cuánto vale el área de acá? Bueno, recuerden que el área de un sector circular vale un medio del ángulo por el radio al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Porque recuerden que para el área del círculo, que es cuando el ángulo es 2π, el área vale pi por el radio al cuadrado. ¿Está bien? Ojo que el ángulo tiene que ir en radianes ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el área del sector circular de ángulo θ es un medio del ángulo en radianes por L al cuadrado. Si θ valiera 360 grados, o sea, θ valiera 2π, ¿no? Si θ valiera 2π, esto daría pi por L cuadrado, que es el área
del círculo, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea que esto es siempre es el área de un sector circular. Bien, entonces, eh, ¿cuánto vale el flujo? Y bueno, vale el producto del campo por el área. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, el campo por el área me da el campo por un medio de tita por L al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto vale la FEM? Y tengo que hacer menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Lo único que depende del tiempo acá es el ángulo, porque todo lo demás es constante. El B es uniforme, la longitud de la barra es constante. Entonces, y cuando derivo, me queda la derivada del ángulo respecto del tiempo, o sea, omega. O sea que esto me da menos un medio del campo por omega por L cuadrado. Y tengo la FEM inducida. ¿Qué sentido tiene la FEM? Fíjense que, ¿qué está pasando con esta área? Esta área está aumentando. ¿Sí? Y por lo tanto, la FEM está bien. La FEM va a ser negativa. Negativa en el sentido positivo. O sea que ven que negativa respecto al sentido positivo del circuito. O sea que la FEM va a estar orientada así como está dibujada ahí, ¿ven? Entonces, el potencial en el punto P va a ser mayor que el potencial en el punto Q. ¿Está bien? ¿Sí? La diferencia de potencial entre los puntos P y Q va a ser esto que está acá. ¿Sí? Va a ser, bueno, va a ser el potencial en P, va a ser más que lo que yo calculo, la diferencia va a ser un medio del ángulo por omega por L cuadrado. Fíjense que es proporcional a omega, ¿no? Cuanto más rápido gira esta barra, mayor va a ser la diferencia de potencial entre un extremo y otro. Si yo acá pongo un voltímetro, ¿no? Fíjense que esto es constante además, ¿no? Si omega es constante, esto es constante. Yo pongo un voltímetro entre P y Q y me mide una diferencia de potencial fija, donde el potencial en P es mayor que el potencial en Q. ¿Está bien? Esto uno lo podría haber pensado también de la manera que lo pensamos acá. Uno podría haber pensado que una carguita sobre la barra tiene acá una velocidad que va, digamos, en la dirección creciente del ángulo. Cuando uno hace el producto vectorial entre la dirección de la velocidad y la dirección del campo, le va a dar una fuerza magnética sobre la carguita hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, ese es el sentido positivo de la FEM, ¿está bien? ¿No? Esto empuja las cargas para allá. Es equivalente. Uno podría haber hecho la misma cuenta, ¿está bien? Y hacer algo parecido a lo que hice recién, ¿no? Y calcular la fuerza por unidad de carga como diferencia de potencial y hubiera dado lo mismo el resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que, a ver, eh, para la fuerza en este caso, eh, a ver, claro, no, lo que pasa es que en este caso la velocidad, está bien, lo podemos hacer así, pero hay que tener cuidado porque la velocidad no es constante, sino que la velocidad es omega por r, ¿no? Es decir, uno podría haber planteado así, miren, lo voy a hacer acá, a ver, esperen, lo voy a hacer acá, esto es otra cosa, lo voy a hacer acá a un costadito para mostrarles cómo sería eso. Vamos a copiar la barra esta, si me lo deja copiar, sí. Bueno, no, ahora lo voy a copiar de vuelta. Vamos a tratar de copiar esta barra, a ver si me deja. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces uno considera una pequeña carga ubicada acá, una pequeña carguita. Imagínense que yo acá dibujo. No, esperen que. Ahí, si yo dibujo ahí una carguita cualquiera, esa carga sería la carga Q. Que voy a poner una letra más chica porque si no esto no me va. Ahí. Tenemos una carga Q. Y acá hay una distancia R, que es la distancia que hay entre el punto P y la carga. El punto P es el pivote, ¿no? Es a través de donde gira la varilla. ¿Está bien? Entonces, acá va a haber una velocidad, vamos a correr un poquito esto, justamente.
Voy a poner el Q del otro lado. Acá va a haber una velocidad que va a tener la dirección para allá, digamos. Así. ¿Mm? Esto es la velocidad. Esa velocidad B va a valer omega por R. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Sí? Lo pongo acá, ¿no? B igual. ¿Sí? Bueno, entonces, en realidad, ustedes van a calcular la fuerza, digamos, sería una especie de, a ver, la fuerza sobre la carguita. Vamos a poner acá, esto sería como un diferencial, vamos, piénsenlo como una diferencial de carga, ¿no? Ahí está. Entonces, va a haber un diferencial de fuerza, que va a ser el diferencial de carga por la velocidad por el campo. ¿Sí? Ese diferencial de fuerza va a ir entrante. Así. ¿Sí? Este sería nuestro diferencial de fuerza. ¿Sí? Esperen que... Ahí está. Ahí se nota que es el diferencial de fuerza. Bueno, pero resulta que el B es omega por R. O sea que en realidad, cuidado, porque después para calcular la diferencia de potencial, esto vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? Esto va a ser, lo voy a poner acá, el, a ver, sí, va a ser el diferencial de Q por omega por R, por, bueno, vamos a poner el B primero, por omega, por R. Ven que tenemos una fuerza que depende de R. ¿No? ¿Está bien? En realidad no hace falta poner el diferencial, estaba pensando, no se puede dejar así. No hace falta poner un diferencial acá. Vamos como así, directamente. ¿No? La fuerza depende de R. Entonces, cuando ustedes tienen que calcular el trabajo de la fuerza, ahora no van a poder multiplicar fuerza por distancia, porque esta fuerza ya no es constante. No es como en el caso de esta varilla, ¿no? Acá tenía una fuerza que era constante, porque la B era constante. Pero acá no. Las cargas que están a distinta distancia del centro tienen distinta velocidad, porque esto es un movimiento, una rotación, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el trabajo, van a tener que hacer la integral de la fuerza diferencial de R. ¿No? Y ahí les va a quedar el R cuadrado sobre 2, ¿no? Que, donde les va a aparecer esta expresión entre 0 y L. ¿No? ¿Está bien? Es decir, el trabajo de la fuerza, escribámoslo acá, el trabajo de la fuerza F va a ser una integral. Tengo el mouse que no me anda muy bien y... Bien, esto va a ser una integral. Bueno, no me sale muy bien porque no me anda muy bien el mouse, pero no importa. De F de R diferencial de R. ¿No? ¿Está bien? Y entonces, eso sí, esta integral va a haber que hacerla entre 0 y L. Bueno, voy a poner por acá y, voy a poner por acá y le voy a correr. Ahí. Bueno, y cuando haga eso, fíjense que eso les va a dar Q esto por R cuadrado sobre 2, por L cuadrado sobre 2, ¿no? O sea, le va a quedar esta expresión. Les va a quedar la carga por B, por omega,
un problema con omega por L cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Bueno, que es justamente lo que tenemos acá. ¿Mm? ¿Está bien? Ese es el trabajo que va a ser el trabajo por unidad de carga, hay que sacar la Q. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Eso es la otra manera de verlo, ¿no? Uno puede plantearlo también de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Pero lo puedo hacer por la ley de inducción de Faraday. ¿Sí? Ahora miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esperen que... Bueno. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otro circuito? Ustedes dirán, bueno, pero esto porque yo tomé el circuito de manera tal de ir del punto P al punto Q. Pero yo podría haber elegido un circuito, una orientación al revés. ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado una curva cerrada donde la parte que va dentro de la varilla va del punto Q al punto P, al revés? Bueno, para poder, en ese caso, tomar el sentido de la normal de la dirección del campo, yo tendría que cerrar la curva del otro lado para que me quede una curva en el mismo sentido horario, ¿no? Para que respete la dirección de la normal. Entonces uno podría tomar el ángulo medido desde acá. Ahora, si yo tomo el ángulo medido desde acá arriba, el omega, como va para el otro lado, es menos la derivada del ángulo respecto al tiempo, porque el ángulo lo estoy midiendo ahora desde la dirección fija tomada desde arriba, ¿ven? Uno puede haber hecho esto también. Bueno, el área va a ser un medio de tita por L cuadrado, lo mismo, hacemos la misma cuenta, y lo que quedaría al hacer el flujo me daría esto que está acá. ¿Está bien? Al hacer menos la derivada del flujo respecto al tiempo, cuidado porque al derivar, me quedaría la derivada de tita respecto del tiempo, pero eso es menos omega. ¿Está bien? Con el menos se me hace positivo esto. ¿Ven? Fíjense que me cambia el signo del resultado, pero físicamente es lo mismo, porque como ahora cambió la orientación acá, que esto sea positivo significa que la FEM está orientada en la dirección positiva del circuito. Pero entonces el potencial en P va a ser mayor que el potencial en Q. ¿Mm? Ven que no depende de cómo uno, obviamente no tiene que depender, ¿no? Si yo tomo la curva así, la FEM me da negativa, pero bueno, que dé negativa en esta orientación significa que el potencial en P es más grande que el potencial en Q. En cambio, si tomo la curva para el otro lado, me da positiva la FEM, pero eso también significa que el potencial en P es mayor que el potencial en Q, porque invertí la dirección positiva del circuito. ¿Se entiende? O sea, sobre la barra, ¿no? Sobre el camino de la barra está distinto, pero que es equivalente, no depende de cómo uno cierre la curva, siempre y cuando uno haga las cosas consistentemente, ¿no? Obtiene el resultado correcto, ¿sí? Y repito, análogamente, uno podría trabajar de esta manera también, pensando en la fuerza magnética que actúa sobre una carguita dentro del conductor, integrando esa fuerza en todo el tramo para ver cuál es el trabajo, y después divide por la carga, tiene el trabajo por unidad de carga, que es la diferencia de potencial. En particular, fíjense que si yo acá como yo le decía, ¿no? Estos conductores en realidad se transforma, cada punto del conductor tiene como una FEM metida, ¿no? Es como que hubiera una FEM distribuida. Esta FEM no está en ningún punto en particular, está en todos, está distribuida en todos. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuál es la diferencia de potencial entre el extremo de la barra, o entre el punto P, digamos, y un punto que está, no sé, en la mitad de la barra, no el punto Q, y lo que tienen que hacer es lo mismo, pero tomar un radio, o una radio R cualquiera, ¿no? La misma curva, pero la llegan hasta R nada más, no de L. ¿Está bien? Entonces lo que les va a dar es una fórmula similar a esto, pero donde en vez de decir L acá, dice R. Entonces van a ver que digamos, la FEM inducida, digamos, en el tramito, digamos, de radio R va a ser esto, pero con R, ¿no? Entonces uno lo que va obteniendo es la diferencia de potencial entre cualquier par de puntos. No necesariamente tiene que ser un extremo y el otro. Yo podría calcular acá cuál es la diferencia de potencial entre P y el punto medio, por ejemplo. Y bueno, para eso tendría que tomar L sobre 2 en vez de L, ¿no? Y ahí tendríamos
el valor, ¿sí? En realidad es una función cuadrática de la distancia al centro, ¿sí? La diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, bueno, yo diría que hoy podemos dejar acá. La idea es que ustedes puedan trabajar, casi hemos hecho casi todo, el 9 lo pueden trabajar, el 10 lo hicimos, el 11 por ahí lo vemos un poquito la próxima. Son todos muy parecidos, pero traten de revisar lo que vimos, traten de volver a plantear estos problemas, porque es la primera vez que lo vemos, así que hay que ir con cuidado. Se pueden plantear esto. Yo igual la próxima clase voy a seguir haciendo algunos de estos. ¿Mm? No todos, pero vamos a empezar. La próxima clase vamos a ver, por ejemplo, el concepto de inductancia mutua y de autoinductancia. ¿Mm? Eh, entonces, a ver, esperen que quiero mostrarles, les voy a mostrar los problemas que vamos a encarar la próxima, que serían el 12, el 14, ven, estos más o menos ven, ir indicándoles, ¿sí? Pero pueden trabajar, hasta el problema 12 yo creo que pueden trabajar tranquilamente. ¿Sí? Traten de ver lo que pueden hacer con esto. Bueno, igual el jueves seguimos con esta guía y continuamos a partir de donde dejamos, ¿sí? De manera que, bueno, si no tienen más preguntas, dejamos acá.